Bueno, ¿ya estamos o todavía no? Sí, ya Sí, estamos. sí. Bueno. Dale, ahora sí. Vamos a ver el capítulo 6, que es miología. Mio, que significa músculo. Y les comento que voy a dar la mitad de lo que damos normalmente. O sea que ustedes van a salir beneficiados este año con respecto a los anteriores, porque es muy complicado como para profundizarlo de esta forma y no lo van a terminar de entender. Así que vamos a ir de a poquito mirando y desarrollándolo el tema, a ver hasta dónde llegamos. Cuando decimos miología, hablamos también de una rama de la anatomía sistemática que estudia los músculos. La palabra mio significa músculo. Y todo lo que sea con el prefijo mio va a ser referente a músculo. Por ejemplo, yo digo miocardio, es el músculo del corazón. Miometrio es el músculo del útero, la hembra, ¿no? Y si yo digo miocarditis, miocarditis, inflamación del tejido muscular del corazón. ¿Eh? Bueno, entonces, esto es para que cuando hablen y expresen algún vocablo, piensen que de algún lado sale y de algún lado podemos nosotros tendernos como para poder saber de qué estamos hablando. Los órganos que se llaman músculos están formados por tejido muscular. El tejido muscular es uno de los tejidos especializados del organismo, uno de los 4 que habíamos visto, y está formado por células a las que le vamos a llamar fibras musculares. Teníamos fibras para el tejido conectivo, colágenos, reticulares, ¿se acuerdan? Muy bien, que las generaban los fibroblastos, y tenemos fibras que son las células musculares. Una célula muscular, una fibra muscular, tiene la capacidad de contraerse. Si yo agarro un elástico y lo estiro, el elástico tiene la capacidad de estirarse, después vuelve a su posición normal. Si yo agarro una fibra muscular, tiene la capacidad de contraerse y después vuelve a su posición normal. Entonces, la célula se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. ¿Eh? Al revés que lo que sería entonces un tejido elástico. Yo lo estiro y vuelve a su posición normal. Entonces, son cambios bioquímicos que se producen en el interior de esas células y esos cambios bioquímicos son reversibles. Quiere decir que ante una acción va a venir una reacción, ante una contracción, una relajación. Y eso está producido por sustancias químicas, que es lo que vamos a tratar de ir profundizando y viendo hasta dónde llegamos. ¿Qué puede pasar con esa contracción? Que yo la origine voluntariamente. Yo digo, bueno, voy a agarrar, supongamos, este termo, entonces genero un movimiento a través de células musculares voluntarias. Ahora, yo digo, en el recreo comí una galletita, está en el estómago se está moviendo, y está ese movimiento de esa víscera generado por una acción involuntaria. Entonces yo puedo ocasionar un movimiento voluntariamente o que ese movimiento se ocasione involuntariamente. Entonces vamos a tener distintos tipos de células o distintos tipos de fibras. Ahí tenemos bien especificada la clasificación. Las fibras musculares lisas son involuntarias y corresponden a vísceras huecas. ¿Cuál es una víscera hueca? Intestino, estómago, una arteria, una vena, son vísceras huecas. Entonces, cuando se contraigan esas vísceras, lo que van a hacer es que lo que esté adentro se desplace. Comí una masita, se va a ir desplazando en dirección boca-ano. Las arterias, las venas se van a contraer y van a hacer que se desplace la sangre en una determinada dirección. Esas son las fibras musculares lisas. Yo las miro al microscopio y veo que son lisas, son de una tonalidad homogénea. Ahora hay otras que son estriadas, tienen como rayas, y dentro de estas estriadas tenemos
Las esqueléticas, que corresponden al músculo, al que vamos a denominar carne, en la carnicería, un pedazo de carne, de tejido muscular, de músculo, y la fibra muscular cardíaca. Con la diferencia que la esquelética, que es la que nosotros consideramos como carne, es voluntaria, y la cardíaca es involuntaria. Así de simple. Las lisas involuntarias, y dentro de las estriadas, las esqueléticas, que son voluntarias, yo quiero ir a tomar agua, yo bovino quiero ir a comer el pastito que está allá, voy camino, entonces ahí ocasiono una contracción de esos músculos que son esqueléticos y que justamente responden a mi voluntad, a la voluntad del animal. Si el tejido está formado por células, muy bien, el tejido, como todo tejido, está formado por células. A su vez, entre las células hay una sustancia intercelular. Por lo tanto, clases anteriores hablábamos de parénquima y estroma. El parénquima era la célula característica, en este caso la fibra, y el estroma es todo lo que está alrededor de esas células y que generalmente corresponden al líquido intercelular, líquido intersticial, con las fibras colágenas, reticular y todo lo demás del tejido conectivo. Fíjense que ya debe ser la 10ª vez que se lo repito, que es una de las formas que tratamos de que a través de escuchar y repetir los conceptos se vaya haciendo mucho más fácil. Entonces yo tengo un tejido formado por células y sustancia intercelular. ¿Qué pasa con esas células? Tienen una estructura, igual que cualquier célula, tienen una membrana que los limita, una membrana citoplasmática, tienen un citoplasma en el interior, tienen núcleo o núcleos, algunas tienen varios núcleos, no vamos a hacer el caso de la descripción, y después tienen los organoides característicos, como podría ser mitocondria, retículo endoplasmático, etcétera, etcétera. A la membrana se la denomina sarcolema. Todo lo que sea prefijo sarco también va a ser referente a músculo. Así que el sarcolema es la membrana que envuelve a esa célula. Después tenemos el retículo endoplasmático, que lo vamos a llamar sarcoplasmático. Sarcoplasmático. Y después vamos a llegar a una zona dentro de la célula que se denomina sarcómera y que es la unidad de contracción. O sea que cada célula tiene infinita cantidad de sarcómeras que son unidades de contracción, que tienen la capacidad de reducir la longitud y relajarse, contraerse y relajarse. Que a su vez le da la función a la célula. Si no, la célula no tendría esa capacidad de relajarse. El retículo endoplasmático, que era el punto anterior, el retículo endoplasmático tiene la capacidad de producir proteínas. Para aquellos que ya dieron algunas materias relacionadas, les va a ser mucho más fácil esto. Y para los que no, les va a costar remar un poquito, pero bueno, el retículo sarcoplasmático es el encargado de generar las proteínas que están en el interior de la célula. Bueno, ahí tienen una sarcómera. Esta sarcómera mide entre 1,8 a 2,2 micras. Cuanto más estirada esté, más se va a contraer. Cuanto más elonguemos un músculo, más se va a contraer. Yo voy a hacer una entrada en calor, elongo primero, o sea, estiro ese músculo para que se contraiga mejor. Algunas consideraciones que vamos a hacer respecto de lo que es un entrenamiento muscular, para que tengan idea. Y hablamos de esto que viene acá y que acá se complica porque son nombres nuevos, y decimos lo siguiente. Fíjense, tenés que comer más proteína, nos dice la abuela o la mamá o lo que sea. ¿Y dónde están las proteínas? Y las proteínas están en la carne, en los huevos, en la leche, en el queso, derivado de la leche. O sea que entonces la fibra muscular tiene mucha proteína. Sí, porque lo dijo la abuela, ya lo sabemos. Entonces, las células musculares tienen proteínas, y esas proteínas tienen un nombre, y ustedes lo tienen ahí a continuación.
¿Cómo se llaman esos nombres? Miosina, actina, tropomiosina, troponina. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto de la profundidad del tema? Vamos a llegar a lo siguiente. Yo les dije hoy que había una reacción bioquímica o reacción química en el interior de la célula. ¿Y qué pasa con esa reacción química? Hay un detonante que hace que la miosina se junte en determinado momento con la actina. Quiere decir que en condiciones de reposo, una célula en reposo no tiene la capacidad de que esa actina se una con la miosina. Estoy tratando de ser lo más simple posible. ¿Cuál será el detonante? A ver, el otro día me dijo que el calcio era importante para darle la rigidez a los huesos, que el calcio era importante para la estabilidad de las membranas. Me dijo que el calcio era importante para la coagulación de la sangre y también me dijo que era importante para la contracción muscular. Bingo. ¿Cómo se desencadena esa reacción bioquímica? Cuando el calcio que está en el espacio extracelular ingresa al espacio citoplasmático o al intracelular. ¿Y qué es lo que genera ese calcio? Que se una la miosina con la actina y que la sarcómera, que era la unidad de contracción, disminuya su tamaño. Qué difícil, ¿no? Vamos otra vez. Pero vamos de más atrás. Vamos a ir desde un poquito más atrás. El otro día dijimos lo siguiente. El calcio era importante en la sangre. Teníamos que tener normocalcemia, cantidades normales en sangre, porque iba a ser utilizado para poder movernos, o sea, para contraer un músculo. Eso lo dijimos. Entonces, había una homeostasis continua entre el depósito de calcio, mineral, carbonato, fosfato, bla, 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 al espacio intercelular de los huesos, a través de la calcitonina y a través de los osteoblastos, y había una reabsorción de calcio para llevarlo a sangre. Si hay mucho, hipercalcemia, lo deposito. Si hay poco, hipocalcemia, lo retiro de esa matriz ósea. Y lo dejo a disposición de todas las células que estén bañadas por la sangre. Como son todas, va a llegar el calcio a todas las células. Cuando ese calcio esté bañando la célula muscular, va a tener que venir la orden nerviosa. Hablamos de una orden consciente o inconsciente, pero siempre va a haber una orden. Entonces, la orden va a ser que llegue hasta la membrana citoplasmática de la célula y se permite el ingreso del calcio al espacio intracelular. Una vez que el calcio está dentro, ¿qué pasaba? Se une la actina a la miosina y se acorta, se unen las dos proteínas y se acorta la longitud de esa sarcómera. Contracción muscular. ¿Qué tuvimos que tener? El impulso nervioso, la presencia de calcio. Contracción. Pero lo vamos a complicar un poquito más, porque si no, no tendría sentido estar acá escuchando esta hora anatomía, o más fisiología que anatomía. Si yo empiezo a correr y a contraer músculos, voy a necesitar energía. No queda otra. Necesito energía. ¿Para qué? Para contraer el músculo. ¿Cómo se da esa energía? A través de una sustancia que se denomina ATP, adenosín trifosfato. Fósforo. 1, calcio. 2, ¿se acuerdan? Relación calcio-fósforo. Fosfato, fósforo. Adenosín trifosfato, energía. ¿Dónde se genera esa energía? Pregunta siguiente, pregunta de examen. ¿Dónde se genera la energía en una célula?
Bueno, la energía se genera en un organoide que se llama mitocondria. Muy bien. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria ancestralmente era un organismo unicelular que vivía suelto en la naturaleza hace millones de años y que se metió en una célula y comparten por simbiosis algunos mecanismos metabólicos. Yo te doy esto, vos me das lo otro. ¿Qué es lo que hace la mitocondria? La mitocondria lo que hace es generar energía a partir del metabolismo de los hidratos de carbono, como por ejemplo de la glucosa, con o en presencia de oxígeno. En presencia de oxígeno. ¿De dónde viene ese oxígeno? Cuando respiramos normalmente, ingresamos el oxígeno, llega hasta las células, llega hasta la mitocondria, y la mitocondria genera, en ese proceso metabólico de quemar un hidrato de carbono, genera ATP, anotan, genera ATP, dijimos de adenosine genera dióxido de carbono, genera agua. Entonces, ATP, dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono debe ser eliminado al exterior y el ATP sería como tener un billete de 100 pesos en el bolsillo, lo puedo gastar. ¿Y en qué lo gasto? En contraer, en unir la miosina con la actina. Gasto energía. Como en el momento en que ingresó el calcio lo hizo por diferencia de presión, fuera de la célula había más calcio que adentro, se abrieron ciertas compuertas, por así decirlo, ingresó el calcio, se generó la contracción muscular, ahora tengo que relajarlo. Entonces lo voy a hacer retirando el calcio al exterior de la célula. Entonces, llegó la orden nerviosa y se generó el ingreso de calcio al interior. Ahora tengo que sacarlo. ¿Y cómo lo saco? En contra de gradiente de concentración. ¿Y qué necesito? Gastar energía para poder sacarlo. Vos abriste y entró, pero ahora tengo que sacarlo para poder generar el proceso de relajación. Si no, ¿qué me va a pasar? Que el músculo va a quedar en contracción permanente. ¡Apa! Y entonces yo estoy jugando a la pelota, estoy jugando al hockey, lo que sea, empiezo a correr, gasto energía, y después no tengo para relajar. No tengo para sacar el calcio. El calcio me queda en el interior de la célula y la célula me queda en contracción permanente. Me agarra un calambre que me duele todo el músculo. ¿Por qué? Porque no hubo energía suficiente para retirar el calcio al exterior de la célula. Entonces vamos resumiendo despacito que la célula muscular tiene proteínas, que esas proteínas reaccionan bioquímicamente ante la presencia de calcio, en presencia de ATP, con la mitocondria que nos está generando esa energía, porque respiramos y porque tenemos oxígeno que llegó hasta la célula. Y ahora, una vez que tengo esas dos proteínas unidas, voy a tener que relajarlas con gasto de energía también, para poder sacar el calcio del interior. Y voy a necesitar más fósforo, por lo tanto en la alimentación tuvo que venir fósforo, y tuvo que venir calcio, y tuvo que venir oxígeno por la respiración, y tuvo que venir glucosa. Todo eso hace a la contracción muscular. ¿Quién desencadenó todo esto? El sistema nervioso. El estómago de ustedes ahora está funcionando, contrayéndose, relajándose, contrayéndose, relajándose. Los músculos estarán cuando toman mate, cuando se rascan, cuando, no sé, están continuamente moviéndose. Lo que hace que estemos en un tono muscular, un tono, cuando los párpados se nos van cayendo es porque el tono se va perdiendo, pero siempre tenemos que tener un tono, si no seríamos una cosa amorfa totalmente. Si yo digo que la miosina, la actina, todas estas cuatro son proteínas, químicamente están formados por aminoácidos, son cadenas de aminoácidos. Por lo tanto, si yo tengo que formar músculo, tengo que comer proteína. ¿Cómo ingreso la proteína a un carnívoro? Con carne, con huevo, con leche, con queso, carnívoro nosotros. ¿Cómo ingresa un rumiante? A través de un sistema de rumia, por eso son rumiantes, y que lo vamos a ver en el aparato digestivo, no tiene sentido que lo compliquemos ahora. Pero si la célula, miren esto, si la célula tiene aminoácidos,
muchos, va a generar actina, miosina, troponina y tropomiosina. O sea, va a generar proteínas celulares. Al principio, y también el otro día les dije, las células musculares no se reproducen. ¿Qué quiere decir que no se reproducen? Muy fácil, no es tan difícil. No se reproducen. ¿En qué idioma estoy hablando? No se reproducen. Y no entiendo. Vos tenés una muerte de las células cardíacas y ¿qué pasa? Un infarto. ¿Qué pasó? Y te morís. Puede ser que te salves, que quedes tecleando, como nos puede pasar. Pero si tenés un infarto, o sea, muerte celular, no hay reproducción. Y si el infarto es muy grande, te tienen que sacar ese corazón y ponerte otro de otra persona. ¿Y las células musculares esqueléticas pasa lo mismo? Sí. ¿No se reproducen? No. ¿Y entonces cómo sigo creciendo? Yo voy al gimnasio y cada vez tengo más músculo. Bueno, en el gimnasio haces músculo por deposición de proteínas, no por reproducción celular. Si vos vas al gimnasio y haces, en lugar de 30 flexiones, haces 1000, vas a tener una mejora de esos músculos por depósito de miosina, de actina, etcétera, etcétera. Entonces, recordar bien que es una característica de las células musculares el no reproducirse. Profe, ¿y si yo me desgarro? Ahí lo agarré, no, ahí no me va a poder contestar. Sí. Cuando se rompe una célula muscular, como no se reproduce, viene otro tejido a cicatrizar ese músculo que, oh casualidad, va a ser el tejido conectivo. Si yo me lastimo la piel sí se reproduce y se regenera. Si a mí me sacan un pedazo de hígado, el hígado se regenera. Si se muere el sistema nervioso o las células musculares del corazón o de cualquier músculo, o se rompen, no se regeneran más. Entonces, a un desgarro muscular, que todos habrán padecido alguna vez, se lo cicatriza internamente con tejido conectivo. La función del músculo es justamente relajarse, contraerse, estirarse, elongarse. La del tejido conectivo dijimos, no, un ligamento no se puede elongar, se puede elongar, pero no va a estirarse tanto como un músculo. Por lo tanto, cuando una cicatriz, cuando se hace una cicatriz en un músculo, va a perder la elasticidad normal ese músculo. ¿Por qué? Porque tiene tejido conectivo. Muy bien. Ahora vamos a encarar el tema desde el punto de vista de la patología. Desde el punto de vista de la patología. Así como después hoy dijimos que un esguince, qué sé yo, lo veíamos desde otro enfoque para ver la aplicación de los conocimientos. Vamos a ver qué pasa con la patología que pueda pasar en un músculo. Para que un músculo se contraiga, tiene que haber en sus células el proceso de polarización de membrana. ¿Qué es la polarización de membrana? Polarización, lo anotamos. La membrana que está viva, la célula cuando está viva, necesita retirar de su interior el sodio e ingresar el potasio, entre otros minerales, pero fundamentalmente estos dos. Sodio afuera, potasio adentro. De esta manera se polariza esa membrana. Cuando se arme un potencial de acción, ¿qué sería un potencial de acción? Yo toco y siento, ese es el potencial de acción. Ahora, si me pegan una descarga eléctrica, voy a sentir más. La descarga mínima que hace que yo sienta, por ejemplo, si apoyo un mosquito y no lo siento, pero cuando me pica así, ese es el potencial de acción que genera una respuesta de mi organismo, de las células. Entonces, cuando se genere un potencial de acción, quiero ir a comer, quiero desplazarme, yo genero un potencial de acción que llega a los músculos y los músculos responden. Es el estímulo mínimo umbral para generar la despolarización. Si estaba polarizado, ahora se despolariza. Al despolarizarse,
hay un ingreso de sodio y una salida de potasio, que era la inversa. Hoy había sacado sodio para polarizarse, ingresado potasio, era al revés. Entonces voy teniendo, fíjense, calcio, voy teniendo sodio, voy teniendo potasio, voy teniendo fósforo para hacer el ATP, oxígeno, glucosa, y bueno, y ahí más o menos vamos a terminar con una lista de cositas que necesitamos integrar. Potencial de acción. Quiero hacer tal cosa, voy y lo hago. Generé una contracción en los músculos. Llega esa orden, se despolariza la membrana, ingresa el sodio, sale el potasio e ingresa el calcio. Y me ocasiona lo que dijimos hoy, que se una la actina con la miosina y se contraiga o se contraigan las sarcómeras. Todo esto con gasto de energía, con utilización de ATP. Calcio adentro, ahora lo tengo que retirar, gasto de energía para sacarlo. Y tengo que retirar el sodio, gasto de energía para sacarlo. Y tengo que ingresar el potasio, gasto de energía, todo ATP, que me lo da la mitocondria, que dijimos hoy, eso tienen que repasarlo 1000 veces hasta que lo entiendan, o escucharme 1000 veces a ver si lo entienden. Entonces, yo obtuve con gasto de energía la contracción y obtuve con gasto de energía la relajación. El corazón hace lo mismo, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Para los dos necesita el ingreso de calcio, la salida de calcio, gasto de energía. Cuando yo les decía que el tema se complicaba, es lo que viene a continuación, pero esto no lo vamos a dar, pero porque hablamos de la troponina C, bla, bla, bla. En general, lo que quiere decir esto, si después quieren lo hacemos en otro párrafo aparte o día aparte, para los que quieran profundizar, pero la miosina y la actina no están, como les dije hoy, en condiciones de unirse cuando está la célula en reposo. Sí se va a generar cuando ingrese ese calcio. Y en el momento de la muerte, ingresa el calcio, ya no hay más energía para sacar ese calcio y se produce la rigidez post-mortem, el cadáver se queda totalmente en contractura, rigidez cadavérica. No voy a hacer acotaciones porque nos vamos en mucho del tema. Ahí a conclusiones. Siempre que van a estudiar, pueden arrancar por las conclusiones. A ver qué quiere decir. ¿Qué quiso decir? Que la actina y la miosina no pueden unirse en estado de reposo. Y lo dijo 20 veces. ¿Por qué los sitios activos? Eso es lo que no aprendieron hoy. Pero no importa. La actina y la miosina en estado de reposo no se pueden unir. ¿Qué quiere decir? La célula en estado de reposo está relajada. Después, para que la unión sea posible, necesito el ingreso de calcio. Y lo dijo 1000 veces. Y la presencia de ATP, también lo dijo 1000 veces. Y después que el calcio, una vez que se tiene que ir hacia el exterior de la célula, también lo dijo. Entonces, si arranco por las conclusiones y las entiendo, por ahí me voy a los párrafos anteriores y las puedo ampliar. Bueno. Ley del todo o nada. ¿Qué es la ley del todo o nada? Si yo quiero agarrar este termo, voy a ejercer una fuerza para agarrarlo y cebar el mate. Ahora, si yo lo quiero tirar o tirárselo por la cabeza a alguien, voy a tener que aplicar mayor cantidad de fuerza. Aplicar mayor cantidad de fuerza es aplicar mayor cantidad de fibras en la contracción que estoy generando. Si yo quiero agarrar una tiza, la agarro despacito y pongo a escribir. Si yo la quiero romper, hago más fuerza. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo doy la orden a un grupo de fibras, de células. Cada célula que reciba la orden se contrae todo. Y si yo quiero hacer más fuerza, tengo que adicionar mayor cantidad de fibras. La fibra responde a la ley del todo o nada en el músculo esquelético, si no cada vez que vamos a agarrar algo, lo romperíamos. Entonces yo tengo movimientos finos y movimientos más fuertes. ¿Qué pasaría en el corazón? Fíjense que si yo hiciera la contracción de una sola fibra, me muero. Entonces el corazón como órgano tiene que responder a la ley del todo o nada.
motivos que vamos a ver cuando veamos corazón. Pero entonces, la fibra muscular esquelética y la lisa también responden a la ley del todo o nada. Si no, fíjense que al hacer ingiero algo y tendría una descompostura, una diarrea. No, los movimientos tienen que ser paulatinos, acorde a la digestión que tengo que hacer. Y si quiero agarrar algo y lo voy a romper, tampoco. Entonces, es cuestión de razonarlo un poquito qué significa la ley del todo o nada. La fibra muscular responde a la ley del todo o nada, el corazón responde a la ley del todo o nada como órgano. Tono muscular se lo comenté, que era una contracción mínima que tenemos, por ejemplo, en los ojos cuando tenemos sueño, pero siempre tenemos un tono muscular que se pierde en el momento de la muerte o de la inconsciencia cuando estamos anestesiados. Y químicamente, por ahí vemos algo más ahora, por ahí vemos algo más con otro enfoque. ¿Qué es un músculo? Sí, ya dijimos, tejido, ya lo dijimos 20.000 veces. No, hay otro enfoque. Un músculo es un órgano. Ese órgano tiene una parte carnosa, que es realmente el tejido muscular, y después va a tener todas membranas de tejido conectivo que lo envuelven. Entonces un músculo tiene un vientre carnoso y dos extremidades, o más, dependiendo de la forma del músculo, que corresponden a los tendones. ¿El tendón es un músculo? No. Estoy diciendo que el músculo tiene dos partes. Una parte que es de color rojo, para el músculo esquelético, que es de color rojo, y que es lo que corresponde a la carne. Yo voy a la carnicería y le digo, ¿me das un pedazo de carne? Y me da algo rojo. Y le digo, no, tendón no quiero, que es blanco. O grasa no quiero. Entonces ese es tejido conectivo que está envolviendo a la carne. Entonces el carnicero empieza a sacar esas membranas, las retira, porque esas son duras, el tejido conectivo es duro. El ejemplo clásico que yo les voy a dar es cuando vamos a una panadería. Y los ayudantes ya lo saben 8 millones de veces, lo escuchan. Vamos a una panadería. Entonces le decimos, ¿me das 1 kilo de pan? El tipo saca 1 kilo de pan y lo pone en una bolsa. Le pone la bolsa arriba de la mesa. ¿Qué más? Dame una docena de facturas. Agarra las facturas y las pone en otra bolsa. Y las pone al lado. ¿Qué más? Y dame medio kilo de bizcochito, o 200 gramos de bizcochito. Agarra otra bolsa y lo pone ahí. Entonces tenemos 3 bolsas. Una con pan, otra con factura, otra con bizcochito. Entonces le digo, ¿cuánto es? Tanto. Eso, ¿qué puede salir? ¿Una docena de facturas? ¿100 pesos? No. Toma, 100 pesos. Comprás barato, Matías. Tengo las 3 bolsas arriba de la mesa. Entonces le digo, ¿no tenés otra bolsa más grande para ponerlo? Cosa de no andar en la... Entonces me pone las 3 bolsas adentro de otra bolsa. Lo agarro de la manija y me voy. Me voy revoleando la bolsa, que tiene a su vez 3 bolsas adentro. ¿Qué tiene que ver con el músculo esto? Acá no. El pan es el tejido muscular. Las facturas son el tejido muscular, los bizcochos son el tejido muscular. Seguramente son 2 o 3 músculos distintos. Uno que se llama pan, el otro, uno flexor, el otro extensor, el otro no sé qué, aductor. Tengo pan, pero están los 3 netamente diferenciados por una envoltura, que en este caso puede ser de plástico. Cuando yo hago la disección, voy a ver que los músculos están envueltos en tejido conectivo como la bolsa que tiene el pan, y hacia los extremos voy a tener la manija de la bolsa. Esa manija, que sería el engrosamiento del tejido conectivo, es el tendón. Entonces, yo voy con la manijita así con los 3, entonces voy teniendo diferentes tipos de tejido conectivo que me van a ir limitando los músculos. Si yo hago una contracción del músculo flexor, voy a tener un límite, si no, no tendría forma el músculo. ¿Y quién me limita eso? El tejido conectivo. Y si yo hago 150.000 abdominales, voy a tener más músculo. Sí, pero voy a tener más conectivo. Entonces, un animal que está todo el día caminando, un cebú que está caminando 1.000 metros, 2.000 metros para poder tomar agua, va a tener una musculatura un poquito más dura
que otro animal que esté en un feedlot, en una hectárea, donde le dan la comida, la bebida y no tiene que caminar. No es lo mismo un atleta que hace, qué sé yo, que va a una olimpiada a correr 100 metros, los músculos, la tensión muscular y todo el tejido conectivo que tiene que tener con un, qué sé yo, no sé, un oficinista que está todo el día sentado. Entonces, ¿a qué vamos? A la descripción del músculo. El músculo tiene como órgano una parte carnosa, contráctil, que es la de tejido muscular, y una envoltura, que ahí la van a ver, que se llama endomicio, perimicio y epimicio, que son todas bolsas, son todas limitaciones que tiene para que no se deforme, sino el tejido muscular al contraerse no tendría límite. Y muchas veces cuando contraemos más de lo normal, ¿qué es lo que va a pasar con esa bolsa? Si yo tenía que poner 1 kilo de pan y meto 3, se me rompe la bolsa. Si yo tengo que contraer el músculo una determinada longitud y contraigo más, se rompe. ¿Qué se rompe? Y se rompe la membrana, se rompe el músculo, y ahí es lo que se produce o que se llama desgarro, una lesión muscular. Y esa lesión muscular sangra, se produce un hematoma, sangra, hay mucha circulación de sangre, si no, no sería rojo. Acuérdense que era blanco el ligamento, porque tenía muy poca circulación de sangre, dijimos, por eso es blanco nacarado. La grasa es de color blanca, tiene poca circulación de sangre, el músculo es rojo, tiene mucha circulación de sangre. Entonces inmediatamente puede cicatrizar. En 20 días cicatriza, 21 días cicatriza, o menos para un deportista de alto rendimiento. Ahora un tendón, que es blanco, también, como el ligamento, capaz que tarda 6 meses en cicatrizar, o capaz que no cicatriza nunca. Si yo tengo un tendón y se rompió, o tengo un ligamento y se rompió, no cicatriza más. Si no lo uno y lo fijo, no cicatriza más. Entonces, vientre carnoso y tendones. Creo que está bien definido la diferencia entre tendón y ligamento. El ligamento une dos huesos. ¿Se acuerdan? Iba del hueso proximal al hueso distal. De acá a acá. Y entre medio, el ligamento no tiene músculo. El tendón va a tener una punta, que sería la manija de esa bolsa, de un lado, y la manija de la bolsa del otro. Y en el medio tiene el vientre carnoso. Entonces, cuando ese vientre carnoso se contrae, tira de las puntas de los tendones. Esas puntas, esos tendones, están unidas al periósteo del hueso proximal y al periósteo del hueso distal. Entonces, cuando el tejido muscular se contraiga por presencia de calcio y todo el verso que vimos hoy, se contrae, tira del tendón y el tendón que hace cierra los ángulos articulares de los huesos que conforman esa articulación. Bien. Bien, bien. Espero que con todo el esfuerzo que hacemos, porque el tema es dificilísimo, porque ahora tenemos que ver la aplicación de esos conocimientos. Miren ahí, corto, haceme seña con el dedo, aunque sea si se ve el cursor. ¿Se ven? Perfecto. Entonces yo ahí tengo un músculo. Yo voy a la carnicería y le digo, ¿me das 1 kilo de carne? ¿Qué estoy pidiendo? En la jerga carnicera, la carne incluye todo, hasta los huesos. Pero si yo quiero carne, quiero esto, lo que está rojo, que es el tejido muscular. Ahora fíjense, acá tenemos el pan. Acá tenemos la factura y acá tenemos los bizcochos. Todo envuelto por tejido conectivo. Este puede ser un músculo X, este otro músculo y este otro. Y entre medio que tengo, y habíamos dicho tejido conectivo, que lo separaba, y podría ser grasa también cuando hacemos el corte transversal. Entonces yo al corte transversal veo diferentes membranas. Fíjense acá arriba les dice endomicio, de las más internas, perimicio, epimicio. No hace falta que la sepan, pero simplemente vean que cuando ven un corte de carne, estamos viendo el músculo cortado transversalmente. Los músculos pueden tener diferentes formas. Hay chatus. Yo me compro un músculo y lo pongo a la parrilla, y puede ser redondo, puede ser chato. Si pongo, por ejemplo, un matambre,
que es el músculo que mueve el cuero, para que las moscas no molesten al animal, va a ser chato. ¿Por qué? Y porque tiene que mover el cuero. Ahora, si yo hablo de los gemelos, ustedes se tocan los gemelos y dicen, mira, esto es una pelota de músculo. ¿Qué tiene? Un vientre carnoso y bien determinado los tendones. Entonces, al corte transversal, yo voy a ver ese vientre carnoso y vamos a ver en la foto siguiente, a ver si está por ahí, lo que es un tendón. Este está bárbaro. Miren acá, la dice vientre carnoso. Sí, es lo que me estaba diciendo. Muy bien. B, tejido conectivo. Sí, también me lo dijo. Y este tejido conectivo está formando el tendón. Fíjense que terminó el vientre carnoso y se continúa el tejido conectivo para unirse al periósteo del hueso, a la inserción de ese tendón. Si se rompe esto acá, lo más factible es que se vaya para un lado, porque el músculo se va a contraer y se lo va a llevar, y para el otro. Entonces eso no se une más. Se rompió el tendón de Aquiles. ¿Y qué pasó? Y le pusieron una bota de yeso, lo cosieron y se lo pusieron y tiene que caminar de esta forma. Porque tiene que tener los cabos óseos durante unos cuantos meses, con un deportista muchos meses. Pero siempre con cirugía. Si no, ¿qué va a pasar? Se retiran y no se juntan más. Y hoy habíamos hablado en articulaciones que había articulaciones que permitían los movimientos flexores, extensores. ¿Y quién permite los movimientos? Si ustedes se suben a un bote y empiezan a remar, ¿quién permite los movimientos? ¿El remo o ustedes? Ustedes. Entonces, los músculos son los que generan los movimientos de flexión, porque hay músculos flexores, los de extensión, porque hay músculos extensores, rotadores, abductores, aductores, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hablo de la diducción, voy a hablar de todos estos movimientos con todos los músculos que están sincronizándose para poder masticar y no morderse ni la lengua ni otra cosa. En el caso entonces de que haya un desgarro, dijimos hoy que tanto el crecimiento como la reparación son dos cosas distintas. El crecimiento se hace por apósito o por acumulación de proteínas. Para poder tener proteínas tengo que tener aminoácidos, si no, no voy a poder hacerlo. Hay hormonas que están circulando en el momento, y la reparación se hace a través de tejido conectivo, dijimos. O sea que cuando se mueren células musculares no se recuperan más. Lo dijimos también eso. ¿Puedo generar un aumento del músculo más de lo normal? Sí. Si yo soy un animal de carga, un buey, que todos los días hago fuerza, genero una hipertrofia, un aumento de la musculatura para tener mejor o mayor cantidad de fuerza. Y si no genero músculo, va a venir el tipo y me va a decir, este buey no sirve y lo sacan. Tiene que ser un animal de carga, un caballo también de carga. Bueno, en cuanto a la irrigación, dijimos que está muy bien irrigado, por eso son de color rojo los músculos, hay mucha irrigación de sangre. ¿El músculo duele? Muchísimo. ¿Un calambre duele? Muchísimo. ¿Un desgarro? Terrible. ¿Y por qué duele? Porque si yo contraigo más de lo normal, me empieza a doler, entonces dejo de contraer. Yo no puedo levantar una pesa más de lo que puedo generar porque duele, el músculo duele. Es un límite que tiene el organismo para evitar que se genere una ruptura fibrilar, una ruptura de ese músculo. Ahí les dice también que hay fibras de contracción rápida y lentas. La contracción rápida es con un metabolismo anaeróbico. Y el metabolismo lento, de contracción lenta, es a través de las mitocondrias y del oxígeno. O sea que es como el organismo se recupera. Ustedes ponen a correr un atleta de 100 metros y pongámosle, no sé, Ben Johnson, alguno de esos que han ganado. Cuando ustedes lo ponen a correr con un atleta que gana en 30 kilómetros, y cada uno gana en su especialidad, porque tienen diferentes estructuras musculares. Está el que tiene mayor cantidad de musculatura de contracción lenta y está el otro. Entonces, en 100 metros,
Este negro le saca 30 metros al otro negro, y en 30 kilómetros este le saca 10 kilómetros al otro, porque son diferentes estructuras metabólicas. Diferentes estructuras metabólicas. Eso entonces, esto da para mucho más, por qué las fibras son de esa forma. Ahora, en el caso de las fibras musculares lisas, me faltan 15 minutos, las fibras musculares lisas son las que están en las vísceras huecas. ¿Víscera hueca? No, víscera hueca sería una arteria, una vena, podría ser el aparato reproductor, el aparato urinario. La cuestión es que estas vísceras huecas en su interior tienen algo. Como decía hoy, alimento, sangre. Entonces ese algo tiene que moverse. Tiene que moverse. Y lo hacen a través de la reducción del diámetro y otros movimientos que aprenderemos en aparato digestivo, en el momento de la eyaculación. Eso veremos otros temas o enfocados de forma distinta. Estas vísceras huecas comienzan en un esfínter, como puede ser el esfínter bucal, y terminan en otro esfínter, que es el esfínter anal. ¿Y qué es un esfínter? Es un conjunto de fibras musculares de característica redondeada o en forma de anillo, que son necesarias para que, por ejemplo, el alimento no se caiga de la boca o no se caiga del recto, o la orina no salga al exterior en un momento inoportuno. Sería el caso nuestro, ¿no? Esfínter vulvar, fíjense, la vulva en las hembras tiene que tener una tensión, no atención, ojo, no entiendan mal, tiene que tener una tensión para que esté cerrada y no ingresen bacterias, está muy cerca del ano, y se produciría una infección a nivel reproductivo que sería fatal para esos animales. También lo vamos a ver, pero acá lo que estamos mirando es entonces el tipo de esfínter que puede ser voluntario o involuntario. Hay esfínteres que son involuntarios, como los que están en el interior del aparato digestivo, y otros que son voluntarios, como sería la boca y el ano. A ver, ¿tenemos algo más? Sí, tengo medio desfasado el libro, pero entonces ahí tenemos lo que es un esfínter. Y ahora, como resumen final de estos 5 minutos, sería pensar. Vamos a pensar. ¿De qué me sirve esto? ¿Tanto tengo que aprender yo para ser ingeniero agrónomo o veterinario? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, vamos a hacer la aplicación de los conocimientos. ¿De qué vinimos hablando? Contracción muscular, profe. Muy bien. ¿Qué pasaría si no hay contracción muscular? ¿Cuándo no habría contracción muscular? Y yo vengo y veo una vaca tirada. Ahí no hay contracción muscular. No puede caminar. Muy bien. ¿Y qué pensamos? ¿Qué le pasó? Apliquemos los conocimientos. Y bueno, no tenía calcio o buenas cantidades de calcio en sangre, no tiene contracción muscular y el animal se cayó. Muy bien. Perfecto. Esos animales, habíamos dicho el otro día, que podían ser muy buenos productores de leche. Entonces la mejor hembra se me cae con una parálisis flácida, no puede moverse. En el caso de esos animales, decimos, este animal tiene el síndrome de la vaca caída. ¿Qué quiere decir la vaca caída? Que está tirada. Así tal cual. Bueno, muy bien. Vamos a solucionarlo. A ver, ¿cómo lo solucionaríamos si tuviéramos que aplicar los conocimientos que aprendimos hoy? Y lo primero que yo haría es ponerle calcio. Muy bien. Le pongo calcio. ¿Dónde? No sé. ¿Y dónde sería la parte más rápida que yo ingresaría a la sangre? Ah, en una vena. Muy bien. Le ponemos en una vena. ¿Qué le ponemos? Calcio. ¿Qué va a pasar con ese calcio? Circula, va a llegar al músculo y el animal va a tener calcio disponible para la contracción muscular. Muy bien.
Puede ser que yo llegue, haga eso, el animal automáticamente se levanta y empieza a caminar y se va. Nos pega una patada a la pasada porque es muy agradecido y se va. Ahora yo llego y le pongo calcio y lo miro, no pasa nada. ¿Qué más teníamos en la contracción muscular? Y habíamos dicho que necesitábamos tener ATP, y necesitábamos tener glucosa, y necesitábamos tener sodio, y necesitábamos tener potasio, y una buena oxigenación. Bueno, meteré todo eso en un frasco. ¿Por qué? Porque la deficiencia puede ser que el animal estuvo tirado, gastó toda su energía y no tiene más ATP. Entonces yo voy a necesitar ingresar en ese organismo glucosa, agua, porque está deshidratado, porque capaz que hace 2 días que está tirado, agua, para las funciones metabólicas va a ser muy importante, glucosa, bla, 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 y una vez que tengo todo eso, lo voy a mirar. ¿Y qué hago? ¿Espero que se levante? No, le tengo que dar el impulso nervioso. ¿Cómo le doy el impulso nervioso? Voy y le pellizco la cola. Le chumbo los perros, que no la muerdan, obvio. ¿Qué más? Y le pongo la picana. ¿Qué es la picana? Una descarga eléctrica. No, pero eso es algo, qué sé yo, te voy a agarrar con la protectora. Pero se está muriendo. Si no le doy un buen impulso nervioso, si el perro no lo toca, ese animal no va a tener la suficiente adrenalina para irse, para levantarse y escaparse. Y ahí pondría en funcionamiento el aparato muscular para poder irse. Y mientras tanto, si no, si la miro, se va a quedar tirada. Entonces, puede ser tan simple como una deficiencia de calcio o tan complicada como que no podamos levantar nunca ese animal. Ahora entiendo por qué me están explicando esto. Cuando yo vaya a un establecimiento, me voy a preocupar en que mis animales no estén por demás calcificados, porque voy a dormir las hormonas y los animales se me van a caer al momento previo o postparto. O le voy a dar una alimentación especial para que no tenga semejante cantidad de calcio circulando, porque se me duermen las hormonas. Y voy a tener preparado un frasquito con ATP, con glucosa y varios litros de suero, etcétera, etcétera, porque me enseñaron que para contraer un músculo necesito todo eso. Entonces, la forma que ustedes tienen de que una patología les enseñe el funcionamiento fisiológico de ese tejido. ¿Cómo le hice la inyección? Endovenoso. Muy bien. ¿Todos los días endovenoso? No. Le hago endovenoso, una parte, le hago intramuscular, otra parte, y una vez que se levantó, no lo puedo agarrar más, o la tengo que traer a la manga. Le doy por medio del alimento el resto de este material que yo necesito que el animal ingiera, que sería calcio, fósforo, etc. Fíjense que si no le doy fósforo, tampoco va a generar ATP. Le pongo glucosa, le pongo calcio, no le pongo fósforo, y es como tener la hornalla, tener el gas y no tener algo para prenderlo. O sea que necesito generar todo ese metabolismo. Y ese metabolismo se genera en base a conocimiento. Así que bueno, anda apagando, Mati, la grabación Bueno. y nos quedan unos minutos